aquí estamos gozando con Abuilda Sterling Duprey y Ana Astor Blanco. Buenos días. Buenos días, bienvenidos a todos de nuevo. Aquí nosotros estamos hoy con Abuilda Sterling Duprey, que tuvimos una exhibición, un performance, el mismo sábado, el 15 de febrero. Y hoy vamos a estar charlando un poco sobre el trabajo de Abuilda y sobre los proyectos que ha trabajado en el vamos a hablar del pasado, el presente y posiblemente el futuro, porque yo sé que a veces los artistas son como magos, ellos guardan un poquito el secreto. Pero se puede compartir. Pues cuéntanos, Abuilda, cuéntanos de tu trayectoria, de tu estética, de un poquito de lo que acabamos de ver también. Pues cómo no. Yo tengo una formación muy múltiple, ¿verdad? Quizás por eso es que, o precisamente por eso, mi propuesta es multidisciplinaria, porque tengo muchos intereses y eso tiene que ver con el contexto de la familia donde me crié. En los años 60, que ya conocemos que eran unos años de una convulsión estética, artística, política, de todo tipo, y lo pasé muy bien, observando todo el tiempo. Claro. Y tenía ya una inclinación hacia una estética muy específica, porque en ambas familias había diferentes tipos de estímulos, desde la comida afrocaribeña, ¿no? Que en ese momento se le llamaba pues la comida criolla, pero ahora sabemos que tiene gran contenido de ese componente afrodescendiente que nos dejaron los antepasados esclavizados del continente africano. La música criolla, música de jazz, música clásica, el cine, la costura. Así es que en un sentido la arquitectura, la construcción, porque mi abuelo paterno era maestro de obras, mi abuelo materno era supervisor de máquinas en centrales azucareras. Así es que para mí como niña, era siempre un mundo de observación. Claro. Y esa observación es lo que va nutriendo entonces, en mi caso, las tendencias de aquello que voy a escoger. Tenía desde pequeñita una frase: cuando yo sea grande quiero hacer tal cosa. Cuando yo sea grande, lo que me impactaba, decía, cuando yo sea grande yo quiero hacer tal cosa. Así es que desde pequeña ya tenía esa inclinación por la literatura y, como ya dije, ¿verdad?, por la música, la comida. Y eso fue formando un campo de información estético que a la misma vez es emocional, Claro. porque no están separados unos del otro. Así es que cuando ya estoy para, ¿verdad?, en la escuela, lo que acá llamamos escuela intermedia superior, ya yo tenía más o menos diseñado qué era lo que yo quería hacer como profesional. Nunca lo ponía en nombre de profesional, pero sí sabía que me gustaban las artes, que me gustaban los idiomas y que quería viajar, quería ser azafata para viajar. Muy bien, es que Y para tener una información sólida, de manera de que me y pudiera. por eso es que tú te describes como multidisciplinaria. Exacto, o sea que mi entendimiento siempre fue a través de diferentes disciplinas. Y entonces, ¿por qué multidisciplinario? Porque una vez que entro, ¿verdad?, al estudio de las humanidades, de las artes, es en un momento donde diferentes disciplinas estaban ya integrándose. No se le llamaba performance en ese momento, pero sí eran los happenings, ¿no? Exacto. Los bailarines, los músicos, los arquitectos, los compositores estaban trabajando una serie magnífica de eventos donde las disciplinas se entrecruzaban. Claro. Y era un momento de muchísima exploración en la ciencia, también lo era. Así es que eso forma un campo de interés, Claro. y de posibilidad de que no hay necesariamente unas fronteras ni que hay que hacer solamente una disciplina, sino que tenemos la capacidad para poder trabajar entre medios y disciplinas. Claro, porque hoy en día pues el artista ya no es como antes, que o eres escultor o eres pintor, Correcto, sino que correcto. ahora
con tantas herramientas que Exacto. tenemos, la tecnología, Exacto, esos exacto. cambios, pues ha facilitado que funcione ese, tú sabes, ser multidisciplinario, es No es, importante. no, y es así. O sea, siempre puede haber una preferencia por Claro. por una de las disciplinas específicas. En mi caso, yo empiezo en la pintura y dentro de la pintura en el expresionismo abstracto. Y dentro del expresionismo abstracto voy conociendo un gran formato y una tridimensionalidad del espacio y una Claro. abstracción, ¿verdad? Que es lo que permite mirar la experiencia y abstraer su esencia. Y curiosamente la pintura también Y la- incorpora el movimiento corporal porque estás moviendo tus brazos, Y sobre todo el exacto, expresionismo. sobre todo en el expresionismo y en el gran formato, ¿no? Para poder ver la inmensidad del plano hay que retirarse. Y entonces eso fue lo que me llevó el practicar y a partir del estudio, literalmente copiando, con permiso del profesor, modelos de Franz Klein, que fue el artista de ese momento que más me impresionó y porque trabajaba mucho la escala tonal por un tiempo dado. Eso me lleva entonces a cuando estoy tomando práctica de danza experimental, en el momento en que estoy haciendo en Nueva York, en los 70, a finales de los 70, mi maestría en pintura, que ya era New Forms. O sea, Claro, ya estaba, cambió, evolucionó hasta el... evolucionó tan ampliamente que era un menú inmenso, ¿no? De posibilidades para mí. Y entonces, para poder poner en contexto los ejercicios que llamaban a conocer el espacio tridimensional, yo me imaginaba pintando a los Franz Klein. Claro. ¿Eh? Y en un gran formato. Así es que ahí poco a poco fui viendo desde mi propia experiencia qué es lo que pedía y pide la danza contemporánea y experimental. Conocer tu experiencia para que pueda ser entonces una plataforma de estudio y de representación artística. ¿Y cómo fue que, o sea, de la pintura al movimiento corporal, cómo fue ese salto? ¿Qué fue lo que dijiste? Ok, vamos a hacer este salto que creo que tiene que ver mucho con lo que estoy haciendo. Empezó como transición, pero gracias por el adjetivo verbo, se dio el salto porque cuando regresó a Puerto Rico, a principios, digamos, 82-83, 1982-1983, la práctica de pintura e imagen y objetual que presenté chocaba. Chocó sobre todo dentro de mis mismos pares de la Escuela de Artes Plásticas, que es donde me conformo, ¿no? Como pintora en ese momento ya tenía ya tenía un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Humanidades, que es lo que me amplía ese contexto, ¿verdad? Una buena base. Una base formidable. Pero la Escuela de Artes Plásticas, al entrar en ella, ya me había graduado del bachillerato. Y lo que me pasó, felizmente, fue que me convalidaron todos los cursos básicos, así es que yo hice como sin saberlo, como una primera maestría, y ahí es donde conozco la pintura, Veo. y sobre todo a través de ese gran profesor, amigo, y luego padrino de bodas, Augusto Marín. Nada menos. Nada más. Nada más y nada menos. Teníamos a Tufiño, bueno, teníamos, ¿quién no teníamos en ese momento, no? El taller de Omar abierto para que exploráramos, aunque no fuéramos a ser serigrafistas. Sí, era un campo tan y tan y tan diverso. La universidad también nos había dado toda una expresión. Había venido John Cage, había venido Dance Theater of Harlem. Bueno, todas las mejores compañías en ese momento se habían presentado ya en la Universidad de Puerto Rico y aprendí de cine europeo y aprendí de lo que ni siquiera me imaginaba. Pero todo a una velocidad vertiginosa. Eso también me abrió la capacidad de absorber mucho en poco tiempo, ¿no? Exacto. Y entonces, cuando regreso a Puerto Rico, vengo con unos planteamientos que de momento no era porque fueran abstractos, sino que lo matérico en sí mismo. Yo estaba trabajando mucho con material encontrado, trabajaba mucho con cartón, y aunque tenía un galerista que le gustaba mucho mi trabajo, me decía, pero es que tu trabajo no se vende. Y ahí fue que ahí yo caí en cuenta que el trabajo artístico se vendía. Y yo entonces le digo muy inocentemente, pero es que yo no hago trabajo, pintura ni trabajo para vender. Y me dijo, bueno, Wilda, pero es que las galerías son para vender el trabajo de los artistas y de ahí es donde vienen sus ingresos.
Y yo le dije, pues mira, yo no lo sabía. Está bien. En ese momento era el equivalente al está cool de ahora. Pues está cool. ¿Qué pasa? Que al llegar a Puerto Rico, entonces felizmente empiezo a conocer a otros artistas que habían pasado más o menos por las mismas experiencias, unos en teatro y otros unas y unas en teatro, literatura, música, arquitectura, y ahí es donde se conforma el grupo Pisotón, que es el que permite que cada uno y una de los que ahí estábamos representados, Petra Bravo, Jorge Arce, Viveca Vázquez, Marisa Pérez, Glorin John Part, por decir, ¿verdad? Los que fuimos el centro, pudiéramos tener un espacio de conversación y ver cómo era que cada quien dentro de un espacio de grupo iba a no solo compartir lo que era su especialidad, sino cómo entonces la integraba a la especialidad del otro o de la otra. Y eso en gran sentido me salva la experiencia de artista, porque me di cuenta que había otra manera de expresarme, y más que nada, en vez de individual, en conjunto, porque yo siempre soy bien gregaria. En el momento de la creación o de la conceptualización, soy muy individual. Pero todo el que me conoce en Puerto Rico sabe que soy una parisera. A mí me gusta la fiesta, porque de niña. Qué casualidad, a mí también. Bueno, por algo nos conectamos, ¿verdad? Por algo vine a vivir este barrio. Dios los cría y ellos se juntan. Se juntan porque mi familia, especialmente la familia de aquí de Barrio Obrero, era una familia parisera. Todo se celebraba literalmente, y entonces el espacio era tan rico que eso me permite también tener una gran capacidad para integrarme, ¿no? También la improvisación, porque tienes que tener un acuerdo con la otra persona. En la improvisación, que ya está establecido, la improvisación es una práctica. Exacto. No es inventar ni sacarse de la manga. Lo sabemos desde el jazz, lo sabemos desde las artes representativas antiguas, en un sentido, lo sabemos desde inclusive lo que se le llama artesanal. Cómo es que esos grandes artistas que ahora los conocemos en Puerto Rico y en todos los países toman un pedazo de metal y entonces no hacen necesariamente un boceto. Hay una conexión entre lo matérico, la sensación y ese instrumento que se utiliza, digamos, para tallar. ¿Cómo es? Bueno, los grandes escultores, cómo de esa masa, cómo es que de la escultura contiene, como quien dice, el alma de lo que vamos a ver. Entonces el artista esculpe y va separando lo exterior hasta que va develando ese interior que quieres representar, ¿no? Entonces en el jazz tenemos que es una gran plataforma de escucha, especialmente para mi experiencia de cómo, escuchando piezas de jazz, especialmente de John Coltrane y Equinox, yo podía entender cómo se mantenía una línea melódica mientras había otros estacatos de los que iban improvisando, el resto del conjunto que iba improvisando sobre la línea melódica, ¿no? Así es que hice de eso mi práctica. Los artistas que estamos representándonos como improvisadores, lo hacemos desde una práctica, y esa práctica es la que nos permite no tan solo la individualidad de la expresión dentro del contexto de la disciplina, sino poder estar cada vez más dentro de nuestra propia experiencia y cómo la vivimos a través de esa representación. Sí, yo creo que es interesante. La gente piensa que la improvisación es básicamente hacerse loco en el momento, pero sino que hay un give and take. Exacto. Un toma y dale entre el artista, entre el público. Entre también, el público, ¿no? Y su material. Mi abuela hacía, especialmente la de Barrio Obrero, y que me perdone la abuelita de aquí del barrio, el mejor arroz con gallina que yo haya comido en toda la vida. ¿Pero por qué? Y es mi plato favorito. Porque desde que yo le veía los ojitos, desde que ella iba a empezar a cocinar, cómo ella iba rastreando qué era lo que necesitaba, aun cuando era su cotidianidad. Claro. Y entonces los ingredientes, si no faltaba esto,
Entonces ella sabía cuál podía, no era cualquiera, cuál podía sustituir exactamente para que sí confluyera con esa receta. Seguro. ¿Ves? Pero viene de un conocimiento de la cocina. Y hay algo también dentro de tu obra que es ¿sabes? Lo cotidiano, lo cotidiano, doméstico. sí. Porque yo sé que me habías contado que tu mamá trabajaba la costura. Bueno, las tías trabajaban la costura. Mami se desarrolló más dentro de la intelectualidad, pero desarrolló luego su propio proyecto, tratando de llevar educación a los jóvenes no egresados, a los dropouts, ¿verdad? Wow. Entonces, cuando ella se jubiló, ella empezó a los rezagados. A los rezagados. Ella empezó a hacer práctica en la casa para que pudieran tomar el examen de equivalencia a 9º grado y de ahí pudieran seguir a la escuela superior. Claro, ese es Home Economics. No, Home Economics es ya una disciplina dentro que ya creo que no se estila, donde gender-based, bueno, sí, era la época también. Para las muchachas, economía doméstica, porque era cocinar, era coser y demás. Para los varones, artes industriales. Hay unos saludos acá de una persona bien especial y voy a interrumpir un poquito. Sí, mi función es interrumpir. Pues claro, siempre. Muy bien, es adelante. mi ADD que me impide quedarme con la boquita callada. Pero Ginette Betancourt está saludándonos en directo desde alguna parte del mundo, creo que es México, así que... Magnífico, saludos. Muchísimos saludos. Muy bien, extraordinario. Pues saludos devueltos con cariño. Siempre con cariño, y estamos comunicados. Si hacemos la aclaración, si quieren hacer preguntas, estamos en vivo, así que podemos contestarlas en vivo. Yo estoy viendo este teléfono que está acá, así que podemos comunicarnos y estar haciendo esa dinámica. Pues cómo no. Podemos ver una piecita en video y comentar al respecto. Adelante, cómo no. Okay, vamos a ver qué sorpresa nos trae Ossi por aquí. Exactamente, aquí voy. En su colección de imágenes. Aquí voy. Podemos ir comentando arriba. Pues cómo no. Esta es una pieza de intervención en el espacio en San Juan, Contrafuertes. La Casa de los Contrafuertes es un espacio que hay en el viejo San Juan, precisamente en la calle San Sebastián, donde antes estaba digo antes estaba porque ya lo estamos prácticamente perdiendo, todo el contexto de la creación, la arquitectura española de la iglesia. Los contrafuertes son las vigas, ¿verdad? El pie de amigo, por decirle así, fuera de la catedral, y está, fuera de la iglesia San José, y ahí en esos pasillos estaban en ese momento que nos estábamos presentando, era la Trienal de arte puertorriqueño, y las esculturas que están viendo son de Ana Rosa Rivera, y el contexto es, yo desarrollé el contexto, ella desarrolló el contexto de las faldas largas de las mujeres de la sociedad de la época, y en el caso mío, mi performance tenía que ver con lo que se le llamaba los negros de la sociedad, que tenían acceso a participar de actividades y vestían a la usanza de las amas. Entonces hay un contexto que viene del creol francés, que es el petit blanc, que es la persona que puede comprar su libertad y comportarse como blanco para que entonces pueda tener un mejor nivel de la sociedad. Así que en este caso yo estoy emulando un poco de esa historia. El vestuario es del gran amigo y también performero Freddy Mercado, que es con quien siempre trabajo los conceptos para mis vestuarios. Pues aquí volvimos. Muy bien. Y entonces tienen que decirme dónde me quedé.
claro, porque no me apunta dónde nos quedamos. Nosotros nos quedamos hablando de cómo lo que estaba haciendo tu madre Exacto, correcto. Entonces, interesantemente, ella que se preparó solamente para ser una intelectual de la palabra y el concepto, en su necesidad de también ayudar a que hubiera una mejor obtención a través de una obtención de conocimiento, a través de una alimentación saludable, empezaba a hacer los almuerzos para los jóvenes. Por lo regular el curso era entre 5 y 8 por ahí, todos de escuela intermedia. Y tanto fue así que entonces cuando íbamos a los lugares, pues ella de los mismos platos que iba cocinando, pues llevaba para compartir. De esos platos que llevaba para compartir, se convirtieron en pedidos. Mira, Emma, vamos a tener Emma Duprey de Sterling, doña Emma. Este es su nombre, todavía está dando una candelilla. Y los que me conocen y la conocen saben cómo es doña Emma. Brillante, magnífica, pero candelita. Entonces, los amigos le decían, Emma, mi hijo me dice que esto está muy, muy bueno, yo lo probé, ¿podrías hacerme un poquito de que voy a tener una fiestecita con unos amigos? Ah, sí, cómo no. ¿Y me puedes hacer esto? Ah, sí, cómo no. Y empezó a crecer los pedidos, y a crecer los pedidos, y a crecer los pedidos, hasta que ella entonces empieza a desarrollar talleres de comida caribeña en la casa, retomando recetas de cuando ella era niña. O sea, que era un lugar de comunidad. Era un lugar de comunidad, la casa de mis padres y mi papá, Tetelo Sterling, Víctor Manuel Sterling Bertén, sumamente conocido en el área metropolitana y en el Caribe, porque fue un pelotero destacado en los años 50 en la Liga del Caribe. Tetelo Sterling, que ese era porque era bien parecido, casi gemelo con Tetelo Vargas, que era un pelotero, corredor, el gamo, le decían por la rapidez que tenía. Entonces físicamente se parecían tanto que a mi papá le escribieron también el apodo de Tetelo. Uno era Tetelo Vargas y el otro, mi papá, Tetelo Sterling. Y entonces lo traigo a colación porque también, como en ese momento se vivía un Caribe más cercano, sí, todo eso ayudaba a que la experiencia fuera repartida más de igual a igual, ¿no? Entonces papi era el que empezaba a preparar unos licores. Ajá. Bueno, porque su estirpe lo traía y él dijo, bueno, pues vamos a preparar unos licores. Porque si vamos a vender estas comidas, si vamos a presentarlo, es bueno que también conozcan licores que él preparaba con frutas de estación. Mami hacía el sirope, hervía las frutas y entonces él los bautizaba pues con el ron de la tierra. Magnífico, magnífico. Y entonces ese binomio se extendió de tal manera que empezaron a llevar caterings a diferentes actividades y del catering, ¿verdad? Se convierte entonces en un restaurante en varios lugares. Estuvieron en el Viejo San Juan, estuvieron en Carolina y llegan entonces a tener este proyecto y a publicarse un libro. Aquí los tienen, don Víctor Tetelo Sterling y doña Emma. Díganme si ella no tiene... Y ambos tienen su picardía. Sí, sí. Se ve que... Dinamita pura. Dinamita pura, una clase de pareja que me cuentan que cuando ellos yo nací en la calle del Río. Y entonces había unas muchachas y tías que me cuidaban. Mami ya estaba trabajando profesionalmente en la escuela Senjo. Papi trabajó en innumerables compañías, del gobierno. Estuvo con lo que es ahora Autoridad de Energía Eléctrica, pero todo el tiempo estuvo trabajando como una persona que conducía, ¿verdad? Él era diestro para trabajar con el público. Y donde quiera que iba, bueno, pues además sumamente responsable, sumamente brillante. Y entonces ahí, en ese proyecto ambos estaban jubilados y se dedicaron entonces a educar
a través de la comida afrocaribeña saludable y culminó en un libro magnífico que publicó la editorial de la Universidad de Puerto Rico que se llama Cocina Artesanal Puertorriqueña, donde se habla de eso, especialmente mami habla y lo dedica a su mamá y habla de su experiencia de niña, de cómo era que esa comida saludable, que ahora le llamamos, ¿verdad?, orgánica, era la que nutría, entonces, Claro. no tan solo a la familia, sino a la comunidad. O sea, que estoy viendo aquí que también hay docencia, o sea, está Ay, haciendo... sí. Porque también tú enseñas, o sea, tuviste talleres donde tenías un grupo de estudiantes, o sea, que también está... Sí. Es una tradición Es una familiar. tradición familiar, la mayor parte, en la familia de mami, la mayor parte eran 5 hermanos, 2 habían fallecido anteriormente. De los 4, las 3 mujeres fueron maestras. Claro. Maestras del sistema público, luego mami llegó a hacer consejería vocacional, pero se quedó siempre trabajando en el sistema público, que era lo que más le gustaba. Sí. Entonces, en la familia paterna, aunque no hubo necesariamente educadores de ese tipo, pero hubo trabajadores y trabajadoras diestras, costureras, diseñadoras. La primer mujer linotipista en Puerto Rico, Isabel Sterling, es de las hermanas mayores de mi papá. Entonces, por eso te digo, era un mundo realmente de información, un mundo de muchas emociones, de mucho disfrute Claro. y también de mucha cohesión, ¿no? Así es que Se juntaban en algún momento todos aquí en la casa, todo el porque tiempo, vamos a aclarar algo. todo el tiempo. Nosotros nos mudamos aquí, Sí. ¿ok? Porque... Y sin saber. Y sin saber, porque o sea, nosotros vimos la casa y se adecuaba a lo que necesitábamos y a lo que queríamos hacer, que era justamente lo del cuadrado gris. Y en un momento nos enteramos que, nada, yo veía siempre una gente bien amable, 4 bloques para arriba, hasta que un día pasa Esteban, un gran amigo, Mi primo sobrino. primo sobrino, Esteban Sterling, y me dice, Osi, ¿cómo tú estás? Y yo digo, diablo, entonces la señora que me saluda bien simpática tiene que ser tía tuya. Y me dice, claro, si nosotros nos criamos toda mi familia acá, 4 bloques acá. Así que los A 4 Sterling, casas. a 4 casas. A 4 casas. Cuéntame qué pasaba en este barrio, un poquito, 4 casas más abajo. Bueno, era realmente la historia también es sumamente amplia. La calle ahora se llama Tito Rodríguez, por el músico, ¿verdad? Que también se crió en este sector, ese gran músico, compositor, adorado por todos y todas de la generación. Se llamaba la calle 13 porque las calles estaban numeradas. Y la calle 13 es precisamente la de la mitad del sector y en la loma, empieza desde la loma de Monteflores, que es donde estaba el hospital. En ese hospital yo nací. ¿Dónde está ahora la Casa Dominicana? Bueno, el lote vacío. terreno baldío. Ah, el terreno baldío. ahí estaba el hospital. El hospital Hay que acercarse un Monteflores. poquito más al Ay, micrófono. perdón. Ahí. Sí, en el lote vacío y al lado era una escuela pública, ¿verdad? Donde también ahí estudiaba Angelita precisamente y me estaba contando ayer la anécdota de que cuando yo nací ella le decía ella estaba como en grados primarios. Yo tengo una primita que nació ahí. Yo tengo una primita ahí en el hospital. Me lo estaba recordando ayer. Pues lo que pasa es que como realmente era una de las familias que tenía una posición económica holgada, primero por mi abuelo, ¿no? Como maestro de obras tenía muchos contratos. Ellos son originalmente del barrio de Vallaja y el ayuntamiento en ese momento de San Juan le pide a él, lo nombra para que supervise la construcción de este barrio obrero, que es donde se iban a mudar la gran cantidad de campesinos que venían a trabajar acá. Wow. Construyendo, ¿verdad?, una ciudad nueva. Así es que él viene con su brigada, pero construye primero la casa de la familia. ¿Qué es esta que conocemos Que es acá? esta que conocemos, mis papás. La Casa Verde. La casa verde que siempre está preciosa. Siempre. Y lo que hace es que mi papá llegó de 9 años ahí. Wow. Era prácticamente empezando el siglo. Papi nació en el 1919. Wow. ¿Ves? Entonces se va formando esas familias
y se va formando literalmente familia, porque papi pues, era uno que conocía, papi podía relatar quién se había mudado a qué casa, de qué calle y en qué año. ¿Y cómo era la casa? Bueno, la casa, como yo la recuerdo, que ya había tenido una serie, la casa era muy modesta, pero la familia era grande. Me cuentan que tenía como 4 cuartos, pero no tan solo había que acomodar, habían tenido 13 hijos. La familia tuvo 13 hijos, por eso era que era tan grande todavía cuando yo nací. Guau. Enorme, entonces había que acomodarlos en catrecitos, ay, por jerarquía. El cuarto del matrimonio, pues era el cuarto del matrimonio, perdóname. Pero entonces, en los pasillos, en los cuartitos, pues había diferentes, iban las hermanas mayores, después los varones a un lado, y así por el estilo. Más o menos como nos contado los que se criaron aquí, los Quercado, la familia Quercado que se crió en esta casa, que esta casa es del año 1928. Exacto. Nos contaron también que, bueno, en la habitación de adelante iban los padres, porque era la que más aire tenía. Sí. Y entonces Sí. una hermana que tenía, vivían en la habitación del medio. Y ellos vivían donde tenemos la cocina nosotros ahora, en la Exacto, habitación de exacto, atrás. O sea, que exacto. los que vengan van a ver las marcas en el piso de los cuartitos. Sí. Y ellos nos contaban que el calor era tan terrible que ellos se abanicaban con un periódico y se quedaban dormidos con la mano haciendo así con el periódico. Sí, sí, sí. O sea que las familias, esto era un lugar familiar, o Era sea, un lugar, sí, básicamente. que prácticamente todas las familias se conocían, prácticamente todas. Entonces, según iban llegando, los que ya estaban más establecidos iban ayudando a los otros. Pero realmente fueron familias y por eso lo digo, papi, y todavía Angelita pregunta, ¿y esa persona dónde se crió? Porque era importante conocer quién era quién. Hmm. No había separación. Todo el mundo conocía quién era quién en el barrio. ¿Y todo el mundo interactuaba? Y sí, bueno, las fiestas, por ejemplo, de las fiestas que puedo mencionar, que eran más básicamente las fiestas de la Navidad. Las casas se abrían para que todo el mundo entrara y saliera. Y en la casa de mi familia, como era la más fuerte, porque aunque los pisos eran de madera, pero había la estructura frontal, el balcón, Sí. es el mismo que tiene ahora, de cemento y con losetas. La sala, entre la sala, el piso de la casa era cemento, los cuartos eran losetas, los cuartos eran madera. Entonces la casa tenía estaba el balcón, la sala, y tenía ¿cómo es que en la arquitectura tiene un nombre? Que es un arco que divide la sala en madera, la sala del comedor, pero tenía el comedor aparte. Y todavía en la casa permanece el tope del arco, pero ese arco se sostenía en sus columnas de unos gabinetes donde ahí se guardaban. O sea, Donde práctico, o sea, muy tenías ahí. práctico todo. Entonces, a mí me encantaba. Lo más que me gustaba a mí era el baño, porque el sistema era como era de una cadena. Literalmente se alaba una cadena, el agua se echaba por arriba y yo esperaba que todo el mundo estuviera entretenido y me iba a jugar con la cadena. Me iba, porque me encantaba ese mecanismo. Claro. Entonces, escuchar cómo era que evolucionaba. Yo decía, ¿pero dónde viene esta agua? Nena, deja eso, que eso es un tanque y estás desperdiciando el agua. A mí me gustaba jugar con el agua, a mí me gustaba fregar, a mí me gustaba hacerlo todo porque todo para mí era, bueno, pues, un descubrimiento. Y entonces, yo me sentaba, la casa, la puerta de entrada era también de madera y tenía, aunque tenía quiebrasoles arriba, pero tenía también vitrales de 3 colores, amarillo intenso, casi dorado, un azul cobalto y rojo un poco morado. Pues entonces yo me sentaba por la tarde con los brazos así en el sillón que todavía está, que mira hacia la sala, para que el cambio de luz pasara y me pintara el cuerpo. Era una maravilla. Wow. Yo me sentaba y esperaba todo el tiempo y nadie me podía quitar de allí. Todo el tiempo así, yo veía cómo era que la piel iba tomando
tonalidades en la medida en que el sol iba transitando. Y con lo otro que me gustaba jugar muchísimo era con entornar la ventana. Las celosías, nena, deja eso que vas a dañar ese mecanismo. Entonces yo hacía todo, sí era como un montaje escénico. Yo entornaba las ventanitas para poder ver la inclinación de la luz y luego O sea que ya estabas y experimentando con color, y yo con era la luz. única, más nadie lo hacía, todo el mundo estaba brincoteando por el patio y cosas así, y yo dejaba lo que estaba haciendo para crearme ese ambiente de luz, De sobre luz. todo de luz. Eso me encantaba. Y cuando sí entró la modernización, que tuvieron que quitaron, yo lloraba y yo me agarraba así. No, no lo quiten, no lo quiten. Cuando pusieron las celosías, yo no quería ir a la casa. Claro, te quitaron Yo no quería ir a la casa porque entonces eran las Miami esas de metal horrible. Yo no quería ir a la casa porque ya no era la misma, ya no era lo mismo. Claro. Hasta que después, bueno, me tuve que acostumbrar. Igual pasaba con la casa de Arecibo, que aquellas eran también casas vernáculas, ¿verdad? Que me encanta ese término, que lo aprendí con el arquitecto Edwin Quiles, la arquitectura vernácula, pero eran también casas cómodas y grandes, porque las familias eran grandes. Claro. Y mi abuelo tenían una casa donde se vivía arriba y abajo había un club de baile. O sea que la música de siempre. Siempre, o sea que no somos los únicos que En hacemos, En que Santana. hacemos ruido aquí en el barrio. Sí, te digo. Ruido, sonidos, experimentación, Sí, danza, sí. acá hacemos desde electrónica Era hasta la era sinfónica, magnífico. y en baile y en arte, o Y sea entonces- que Ópera. No, y estamos hablando de un momento en Puerto Rico donde había pobreza extrema en el sentido económico, pero había una riqueza cultural había racismo y todo lo que conocemos ahora, pero de una manera distinta y porque había que hacer cohesión. Claro. ¿Ve? Aquí mismo para sobrevivir. para sobrevivir. Lo mismo que pasa en los huracanes, lo mismo que pasó en María, Exactamente. donde quizás un fenómeno de pobreza bien grande es como un fenómeno atmosférico que sale del control de la gente y la Sí. gente necesita hacer esa cohesión Esa para cohesión, salir adelante. Esa cohesión. A veces los peores momentos económicos son los mejores en arte. Siempre vemos Estoy de acuerdo. Bueno, porque entonces hay que recurrir a la inteligencia con la que nacemos. Porque también yo ahora yo estoy muy, muy, muy interesada en neurología. Ujú. Y entonces tomé un seminario que más o menos así es el título, es para entender el funcionamiento del cerebro. Y entonces ahí me di cuenta de muchas cosas. Cómo es que las neuronas, que para mí ya las neuronas son yo me las imagino como las anémonas, Ajá, sí. ¿verdad? Su Ujú. estructura Es como... es más o menos como unas anémonas y entonces ellas están así, están vibrando dependiendo de cuál es la energía que van a recibir. Y cuando hay mucha energía, que por eso es que me gusta hacer el performance así, donde yo misma me sorprenda, ellas se ponen contentísimas. Claro, me imagino. Pues, o La sea, imagen, sí, Increíble. porque tienen que recibir más información y te dan información a la acá vez. estamos viendo imágenes. Esta imagen tiene que ver con el performance que titulé Encierro. Tiene que ver también con mi búsqueda en el momento en que yo empezaba a lidiar con no el envejecimiento, la resistencia de mis padres a aceptar su propio envejecimiento. Entonces, la historia es muy, muy extensa, pero vine a Puerto Rico para poderme encargar, ¿verdad? Especialmente de mi mamá, que fue la que más se combatió. Y realmente entré en un encierro porque no tenía herramientas. Me tiré con tu y tenis. yo creo que Como nadie ese- está preparado a cuidar a sus padres. Por eso, porque es que no se supone que ocurra, eso dicen. Pero es que parece que sí, que va a ocurrir cada vez más. Entonces, yo estaba a la misma vez trabajando en la escuela, acababa de llegar de Nueva York, me estaba mudando de aquí, me estaba mudando de allá. Bueno, la verdad era que literalmente me sentía encerrada y yo dije, bueno, pues algo yo tengo que hacer con esto. Tengo que hacer un performance, tengo que mover el cuerpo, tengo que ver qué es lo que voy a hacer.
para ver a dónde me lleva. Exacto. Entonces, tuvimos, porque fuimos un grupo de los artistas experimentalistas y las compañías alternativas, el programa, en ese momento, el profesor Ricardo Cobian Figueroa estaba dirigiendo el Centro de Bellas Artes y como ya éramos compatriotas en las artes, como le digo yo, ¿verdad? Ya estábamos desde la universidad haciendo trabajos en conjunto. Él crea una plataforma para artistas independientes y para artistas experimentales y compañías alternativas. Y entonces es un programa que diseñó a base de residencias de artistas. Claro, ese es el cuartito negro que hay. Ese es en la sala experimental. Exacto. Que es de lo mejor que hay para trabajar porque te permite todas las posibilidades inimaginables. Así es que Encierro constituyó una exploración de una manera de sentirme, pero de también trabajar con la escala tonal. ¿Por qué? Porque la escala tonal en el arte visual, especialmente en el dibujo, lo que trabaja es desde una intensidad que te ciega de luz hasta una oscuridad que yo le llamo aterciopelada. Veo, claro. ¿Ves? Sí, sí. Como tu camiseta, por ejemplo, Exacto. ahora mismo, y esa lámpara que nos alumbra. Dentro de eso están los diferentes tonos de gris, que son los que te dan la tridimensionalidad, las luces y las sombras. Así es que, como siempre digo, como estuve tantos años en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, trabajando en el departamento de pintura, pero concentrándome por confinada que estaba a los cursos de dibujo, ahí se trabaja mucho la escala tonal para que se entienda esa tridimensionalidad en la que vivimos y que es la luz y la sombra, dependiendo de su intensidad, la que nos deja captar no tan solo la forma del mundo tridimensional, sino su textura y su peso, el lugar que ocupa en el espacio. ¿Qué estamos viendo acá? Ahí estamos viendo, esta fotografía tiene que ver con los 30 años, también por residencia, por comisión, los 30 años del Museo de Arte Contemporáneo en el barrio. Me ubican, me asignan, me comisionan una residencia en el contexto del barrio Machuchal, la calle Ismael Rivera, donde vivía, donde todavía está, ¿verdad? La Fundación Ismael Rivera ahora ocupa ese lugar, pues el Sonero Mayor. No son solo de Puerto Rico, sino el Sonero Mayor del Caribe, Ismael Rivera, porque hay una ejida en la calle Corona, esquina Castro Viñas, donde se supone en ese momento que pudieran haber vivido personas que conocieron a Maelo. No necesariamente era así, que fueran ni familiares, pero que aunque no lo hubieran conocido, por su música se identificaban. Seguro. Entonces trabajamos, cuando digo trabajamos, Windy Cosme, que en ese momento era la que dirigía esa plataforma, Laura Patricia Ra, que luego es una estudiante magnífica, brillante, egresada de la Escuela de Artes Plásticas, en ese momento todavía no se había graduado y ya era una videógrafa extraordinaria, que tomó toda la documentación. Entonces, trabajé a partir de un maelo que no conocían muchas personas, que es el maelo de los boleros. Me aparté del maelo dicharachero, de la guaracha, del guaguancó, de la rumba, y quise entrar en una soledad de maelo cuando en realidad reflexionaba. Y varios de esos boleros, él los escribía, y se los escribía a una mujer que él entendió que no había sabido comprenderlo. Yo como mujer, habiendo vivido esa experiencia una y otra vez, decidí compartirla y traer que sí, que había un maelo que no era solamente el bailarín, el charlatán y el mujeriego, sino que había tenido que tomar un tiempo para reflexionar, y ese tiempo era cuando estaba en la triste soledad de su celda. Exacto. Sí. Y entonces yo le di una característica. Yo impersonaba a Maelo el albañil, porque Maelo era de profesión albañil. El albañil brega con el cemento, que es
un material de ductilidad que de lo viscoso se convierte en Sí, fuerte, vetusto. Tiene un color gris. ¿Ves? El tono es gris. Y entonces para mí era tan gris como, ¿cómo era? Para conocer una calidad gris de Maelo, tan gris como el cemento, que era su profesión. Exactamente. Wow. Y fue magnífico. Fue estupendo porque entonces Melquíades Rosario, que es un escultor magnífico y amigo entrañable, allá me ayudó a mezclar cemento, porque a mí me gusta aprender para yo por lo menos hacer el aguaje. ¿Qué estamos viendo acá? Ahí estamos viendo, ahí estamos viendo una foto del gran amigo y profesor Rigoberto Quintana, yo siempre, Rigoberto Quintana. perdón Rigoberto, perdón, tú sabes que siempre me equivoco. Él me trae una propuesta para trabajar un performance con algo que él le impactó y fue que en un momento dado que él fue a Cuba a ver a su papá que estaba muy enfermo, él lleva aquí viviendo con nosotros hace mucho tiempo, ya es Puerto Rico, Cuban Rican, le tocó ir justo en el momento del velatorio y aquella procesión para el entierro de Fidel. Eso tiene que haber sido intenso. No, lo que él me cuenta es, olvídate. Y entonces él, como no vivía no hacía tiempo que no vivía, pues cuando él pedía que si le podía, porque esto sacaron muchas copias de Fidel, así, ¿verdad? Joven, con su, guapísimo, joven, con su, esa que están viendo ahí, hasta siempre comandante, que era lo que estaba por todo el país. Y él consiguió que le dieran uno, pero no sin antes que, bueno, le hicieron un screen a ver para qué tú la quieres. Él lo trae y de tocarlo nada más, yo digo, bueno, pues, me dices que yo quisiera que tú me recomendaras una persona, porque yo quiero hacer un... tú lo que quieres es que yo lo haga, ¿verdad? Pues sí, pero yo no me atrevía. Yo, pues claro, ¿cómo no voy a querer? Entonces, como era luto, lo que se estaba viviendo, él quería trabajar con el personaje, él quiso trabajar con el personaje de la plañidera. La plañidera, que es un término del castellano antiguo, eran las mujeres que se alquilaban, se les pagaba para que lloraran en los velorios de la sociedad, de la alta sociedad, en lo que, pues, se preparaban las cosas y entonces ellas era como un coro y si ellas lloraban, pues el público llegaba el sentimiento. el duelo duraba y demás. Entonces, mientras él describía, mi mente iba formando este diseño de este traje voluminoso que encubriera, que casi caminara solo. Claro. Entonces, él también había invitado a 2 estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas del Departamento de Moda. Uno de ellos, Christopher, ayer lo vi, se me olvidó el apellido, perdón Christopher, perdón, tú me conoces. Christopher había sido también discípulo mío en su primer año, también era bailarín, así es que empezamos a hacer unas relaciones muy interesantes a través, observando la pasión que él tenía por ambas disciplinas. Porque él dibujaba y cuando se cansaba salía al pasillo y hacía ejercicio de estiramiento en la baranda del segundo piso. Y volvía y pintaba. ¿Ves? Wow. Entonces, cuando yo empezaba a describirle cómo era que yo veía el traje y él fue apuntando, iba a los almacenes, compraba y poco a poco fue montando en casa de sus papás. Él fue montando esta escultura de tela. Y yo decía, no, pero es que tienes que apretarla aquí. No, pero que una cola, así como de cuando se casó Lady Di, en negro. Exacto. Entonces el velo con diferentes tipos de encaje, una cosa, pero maravilloso. Un corpiño, así como del siglo XVIII, bien apretado. Entonces yo entraba, salía de una ventana que miraba hacia San Juan, hacia abajo, y entraba. La galería era un lugar alternativo en el viejo San Juan, en el tercer piso de un local comercial. Que la auspiciaba, Ana sabe quién la auspiciaba. Ahí estaba, bueno, Pedro Vélez también. Pedro Vélez. ¿Y de quién era el espacio? Elba Luis. Elba Luis. Exacto. Entonces,
como era una de esas casonas antiguas, cada espacio que era un cuarto o un dormitorio, era también en un lugar de colectivo de artistas, y en cada una de esas habitaciones, los artistas que trabajaban allí habían colocado una de sus piezas porque también estaba visitando, había un evento que venía de Nueva York, El MoMA de Nueva el York. MoMA de Nueva York, donde la estrella principal era Papo Colo. Pero habían venido varios artistas y les habían hecho una trayectoria de visitar talleres de artistas. Este taller no estaba incluido, pero se aprovechó la oportunidad. Pero vamos a ver a quién nos robamos de allí para que vean que aquí también se hace un tipo de arte, ¿no? Nosotros tuvimos suerte de ver ese performance, incluso tú grabaste. Sí, y la foto. Y me acuerdo que la cámara no arrancaba, ¿te No acuerdas? arrancaba justo cuando teníamos que empezar y allá vinieron los duendes los duendes que siempre están alrededor nuestro. En un momento hasta los insulté, dije, hagan arrancar esto porque acá se va a armar, y arrancó. Pero a mí, así fue. A mí me chocó un montón, o sea, cuando empezó el performance, tú estabas, pues, obviamente, pues, vestida con todas estas telas y yo no te podía ver la cara y estaba Sí, dando porque habían tres niveles de tul. Sí. Y el rostro no se veía. Y a mí me causó una ansiedad en un momento porque me acuerdo que, obviamente, parte del performance, yo estaba contra la pared y de repente veo esta masa de tela que se me va acercando y se me va acercando, y el lamento y el lloro y llegó un momento, yo estaba contra la pared, había una obra al lado mío, obviamente pues me pasaste por el lado. Entonces Soami Torres, quien colabora con nosotros aquí en el Cuadrado Gris un montón, estaba viendo esta escena de afuera, o sea que ella me veía a mí y ella decía, yo creía que esa masa te iba a tragar, porque de verdad que el peso era muy fuerte, el duelo se sentía en todo el ambiente, y me imagino que ese también lo que esta gente cuando iban a hacer, o sea, las contrataban. Lo que él me describió y lo que yo vi en, por ejemplo, CNN, que llegó a tomar alguna CNN en español que tomó vista, era algo bien pesado porque recorrió prácticamente toda la Antilla, que es de las mayores, de punta a punta. Y en todas partes duró días, en todas partes estaban esperando esa comitiva. Pero ¿qué pasa? Con lo que trabajamos, que es así, no todo el mundo estaba de acuerdo, pero era tan fuerte la impresión que todo el mundo se conmovió. Sí. Así es que lo que yo iba haciendo aquí abajo era el gemido de los que realmente estaban dolidos y dolidas porque pensaron que que el comandante nunca se iba a morir. Porque me lo dijo una vez una señora. Ay, no. Porque yo le pregunté. Yo estaba en un seminario de baile. Y entonces cuando les digo y les pregunto, ¿y qué pasará cuando el comandante fallezca? Ay, no diga eso si nosotros ni hemos pensado en eso. Wow. Imagínate. Entonces, pero a la misma vez había, como siempre, lo hay y lo habrá, un grupo de tractor. Uh-huh. Que aunque estaban así, pero estaban como cuchicheando. Así que mi personaje, ¿no? Lo que yo creo en el personaje es esa dualidad. El que está realmente llorando y sufriendo, pero el que está diciendo también, a ver, María, pero qué bueno que esto se acabó, que cierto, vamos a ver. Entonces lo que yo hacía era... Yo iba entre murmurando el chisme y sollozando a la misma vez. Exacto. Entonces se ve como ahí hay rotito. Imágenes, sí, porque yo lo doblé en un papelito que yo le iba haciendo así poco a poco, y en la medida en que iba caminando lo iba desdoblando hasta que quedaba frente a mi torso. Y ahí entonces es cuando empiezo a quitarme las capas y sigo caminando hasta el final de ese pasillo inmenso y me salgo de ese promontorio, y cuando me quito la falda se queda como un nido. Sí, es verdad. La última imagen es como un nido y no sé, y entonces la foto se la coloco en el mismo centro. Realmente todo eso ocurrió allí. Allí no hubo ensayo. Lo único que hubo de ensayo fue cómo me quitaba y cómo me ponía el traje, cómo lo amarraba, dónde lo soltaba y cuánto pesaba. La acción performática ocurrió en el momento emocional del evento.
Correcto. Y así es como a mí me gusta trabajar. Y también es una exploración del espacio. Es una exploración del espacio, es una exploración del ser. Claro. Y entonces esa energía me va moviendo. Y entonces yo había caminado varias veces, que es lo que siempre hago. Entro primero al espacio vacío y entonces empiezo a caminarlo para tener una sensación de piel. La distancia entre una pared y la otra. O sea, yo me lleno de estímulos, de impresiones. Claro. Ahora te voy a Para mostrar. cuando llegue el momento, pues yo tengo que confiar en que tengo suficiente información. Ahora te voy a mostrar una que pasó en un lugar bien querido. ¿Cuál Quiero que será la- ese? ¿Cuál será ese, no? O sea, cuéntanos un poquito de qué se trata, de qué se Sí, trata esto. bueno, el lugar no lo conoce nadie. Se llama el Cuadrado Gris y como nadie lo conoce, yo dije, bueno, pues yo quiero ir a explorarlo. No, la verdad es que ya yo lo conocía porque había venido en varias ocasiones a ver aquí presentaciones de otros y actividades de otros artistas y otras artistas, compañeros y compañeras, pero sobre todo de la mayor parte siempre han sido de esta nueva generación, ¿no? Porque tengo precisamente por lo mucho que ellos exploran y ellas exploran, es que a mí me gusta y por haber sido profesora universitaria los conozco, ¿no? Hemos trabajado muchas cosas en conjunto. Pero en ese momento ya yo estaba buscando, siempre decía que yo haré este espacio, me encanta, que yo haré aquí, que no fuera lo de encierro, porque lo de encierro ya tenía su otro contexto. Y ya había hablado con Ana, no habían fechas específicas, pero entrando ya prácticamente este año me llama para decirme, o terminando, ¿verdad? Sí, el 2019, exacto, en esa transición, finales, principios. me llama para decirme que tenía un espacio disponible en febrero, perdón, que si me interesaba. Como yo dije, pues claro que me interesa. No tenía todavía un concepto preparado, pero ya venía pensando en trabajar una exploración de dibujos que estuvieran influenciados por la dinámica del sonido en el más reciente concepto de Miguel Zenón, que esta ya es mi cuarta exploración con él, el homenaje a Ismael Rivera, que precisamente se llama Sonero, The Music of Ismael Rivera. Entonces aquí lo que él hace es escoger éxitos iconográficos, ¿verdad?, de Maelo, y los deconstruye de una manera en que, como tan hábilmente sabe hacerlo con su conjunto, su cuarteto, él escribe las partituras para que entonces cada quien pueda improvisar sobre Y ahí ellas. entra la improvisación. Y ahí es donde entra esa improvisación. Entonces yo empiezo a escucharlo y me doy cuenta que hay ahí, que me va moviendo realmente la idea de tratar de seguir esos trazos tan rápidos. Claro. Y tratar de Sí, porque seguir. hay un frenesí. Hay un frenesí, hay una urgencia. Claro. ¿Ves? Y entonces yo dije, pues mira, ya sé lo que voy a hacer. Acababa de tomar un curso de óleo, que siempre había estado pendiente a tomarlo, sí, porque yo trabajaba el acrílico mayormente por esa urgencia, y en los 60 eso era lo que estaba en boga. Y acababa de tomar un primer curso de óleo y al aire libre, pintura al óleo, al aire libre, como los impresionistas, que es uno de mis periodos históricos más queridos y admirados, con Jun Martínez, que es un maestrazo a los años que tiene, que son bien pocos, y yo no los voy a decir porque yo no sé si él quiere que se sepan, pero es sumamente joven, es un maestrazo del óleo. Así es que el trabajar interesantemente, yo siempre trabajé bidimensionalmente, como les dije anteriormente, empecé
a entender la tridimensionalidad por lo expuesta que estuve a enseñar los cursos básicos, de dibujo básico, y porque en ese curso de dibujo al aire libre fue que yo entendí literalmente la tridimensionalidad del espacio, porque en el último ejercicio fue que él me habló, es que la primera mancha es la que está en el fondo y sobre esas vas construyendo los planos hasta llegar al primero. Ujú. Pues, ¿qué pasa? Como estoy oyendo esto y acabo aquello, el entender exitosamente en el último ejercicio de la clase de dibujo, adiós, de pintura al óleo y al aire libre, en la atmósfera, vine a escuchar todos los niveles en la composición de Miguel simultáneamente. Claro, se convierten en capas y Es capas lo y que capas te y digo, capas y me capas. abrió el tomar ese taller, y voy a seguir, el tomar ese taller me llevó a entonces agudizar más los sonidos en el campo tridimensional. Exacto. Y yo dije, pues ya tengo lo que voy a trabajar en cuadrado gris. Y entonces en comparación un espacio pequeño. Pero exacto. O sea, porque estás acostumbrada a estos espacios pues grandes. Pero como todavía vengo de la experiencia de encierro que culminó, ¿a dónde me llevó? Como yo decía, ¿a dónde me va a llevar este encierro y estas exploraciones? Que fueron como 6 en total, en diferentes espacios arquitectónicos, área, lugar de proyecto. Claro, correcto. El espacio de José Castrodat, que siempre lo estoy persiguiendo, porque es que estoy así como con ustedes. Son personas que creen en mí. Pues yo tengo que creer. ¿Cómo que no? Tengo que ser agradecida. Lo que me pidan tengo que hacerlo. Entonces, él me da ese espacio, este grupo, por casi no sé cuántos años, casi 15 años, Sí. si no más. Un espacio que él lo ofrecía prácticamente gratuito para experimentar artistas que necesitaban y que no tenían taller para que pudieran solidificar su carrera. Interesantemente, en ese listado, yo fui prácticamente la última y soy la mayor de todos. Ah, sí. Sí. Pues, para que vean que la experimentación, o sea, sigue aprendiendo, No, sigue... exactamente, es un estado de vida también para mí. Claro. Porque volviendo a mis padres, yo he podido lidiar con no solamente la vejez, sino la complejidad de esa vejez que no se quiere atender, ya el fallecimiento de mi padre, que fue en mayo pasado, y todo lo que implicó antes, durante y después, y todavía con mi mamá, que tampoco está lista, y tendré que seguir con ella hasta que ella decida, ¿verdad? Claro. Entonces, es importantísimo para mí cómo entender esa capacidad que tenemos esa capacidad que desarrollamos de multiplicidad y logro cuando se tiene la intención. Veo. Si no hay intención, perdóname, no se logra. Porque la intención es la que te empuja, es la que te lleva, es la que te da. Es lo que te guía. Es lo que te guía. Y tú no tienes que estar totalmente informado. Tú lo único que tienes que saber es que yo tengo que ser efectiva o efectivo en esta misión. Yo lo escogí. A mí nadie me lo entiende. Claro. Entonces, eso es lo que yo he aprendido en este tiempo. Hay una anécdota de la performance que quisiera contar. ¿De la reciente? De la reciente. Que se llama Blindfolded, porque a mí me gusta mucho jugar con el español y el inglés y las minúsculas. Blindfolded, y en español, marcando trazos a ciegas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta también mucho de construir los refranes. El refrán original es tirando palos a ciegas, pero la improvisación no es tirar palos a ciegas. Claro. La improvisación es construir realmente desde el conocimiento que se adquiere, ¿no? Entonces, jugando con el idioma, ese es el título que lleva. Pero llevo literalmente me vendo, dirán, los ojos, y detrás del vendaje los ojos están cerrados y apretados. Pues no, yo no hago pillería. Sí, hice un poco de pillería. Bueno, pero... No, aquí no.
Y tuve que hacer un poco de pillería, pero era parte de ese sí y no en área, porque también estaba vendada, pero tenía era como un mesh, Ajá. como una rejillita, Exacto. porque ahí yo me movía de un espacio a otro vertiginosamente y entraba dentro de unas esculturas de alambre que me había diseñado Javier Orfón, porque yo quería y que unos dibujos en el aire. ¿Cómo yo logro dibujos en el aire? Y él y Laura se miraron y yo dije, no se apuren, ya será. Y entonces compramos unos alambres para no me acuerdo. Él me dijo, bueno, yo creo que los podemos hacer con alambre. Yo dije, pues está bien. Castrodat, allá, váyanse al almacén. Y un día que yo vengo, yo veo estas esculturas en línea colgando del techo y le digo, ay, me dice Javier, no, es que estoy desenrollando el alambre. Y yo le digo, no, ahí están los dibujos que quiero, los dibujos en el aire. Y entonces empezamos a abrirle espacios para que yo pudiera entrar y salir de ellos. Claro, eso veo que hay mucha colaboración, o sea, Siempre, dentro de... es que la colaboración es fundamental. Porque tenemos bueno, en lo de Blindfolded, Omar Obdulio... Sí, reeditó. Omar Obdulio editó fragmentos de los números que yo escogí de este último CD. Claro, Pero él a la vez es artista también del sonido. claro. Y él sí. en su equipo. Él vino, yo le dije más o menos. Entonces sí, lo que me gusta es que ¿cómo tú lo harías? Porque como yo no sé de sonido, yo tengo que decirle, ¿cómo tú lo convertirías esto en esto y esto y esto? Ah, pues mira a ver si esto te gusta. Y casi siempre es lo que estoy tratando de hacer, pero no lo consigo porque no tengo la destreza. Por eso es que me aprovecho literalmente y convido a estos jóvenes que también disfrutan Está conmigo. Charlotte Está Benoit, Charlotte Benoit, Rolando Carrasquillo. Rolando Carrasquillo, que también que fueron también discípulos míos en la Escuela de Artes Plásticas y me conocen cómo yo pienso, conocen cómo yo reacciono. Ya han estado conmigo en 4 colaboraciones desde que son estudiantes y ahora son un matrimonio exitosísimo Sí. en el mundo del Geniales. diseño. Y teníamos que transmitir, déjeme contarles algo. Cuenta. Teníamos que transmitir en vivo a Sí, un monitor en la sala. Y pues nada, estábamos tratando de organizarnos porque también yo estaba trabajando afuera y llegué a las 4 de la Acababa tarde. de llegar en ese Y a día. las 6:30, 7 esto tenía que estar funcionando, así que estábamos todos corriendo y el monitor no trabajaba. Como Porque no- decimos acá, ni para atrás porque no ni para adelante. porque no encontramos el control remoto hasta que lo encontramos, cargamos, ¡pling! Y no funcionaba. Así que en un momento dijimos, bueno, ¿cómo transmitimos en vivo? Y dijimos, bueno, ¿por qué no transmitimos que la gente use sus celulares, no? Exacto. Y eso es lo que, lo que quiero traer a colación, es que suceden a veces las cosas malas que nos suceden pueden estar, nos Exactamente. pueden estar empujando a resolver algo en nuestro mejor favor. Yo confío en el accidente. Bien fuerte. Y entonces, Y eso ¿Qué- me, eso, y me qué lo, fue? eso me lo dio John Cage, ¿y qué fue lo que La mu- pasó? el accidente. Acá vamos a mostrarles un par de imágenes O sea, para dale. que vean, porque Yo subí a no filmar sa- porque no me podía creer, o sea, esta Claro. filmación la hice yo rápido porque yo de repente sentí un silencio. Era un silencio. Y subo las escaleras y yo digo, no, yo tengo que filmar esto ahora porque esto no es normal. Sobre no todo, sabíamos, eso- no eso- sabíamos eso cómo mismo iba iba a a resultar. decir. No sabíamos si la gente lo iba a tomar bien o mal, porque claro, subimos y le dijimos, miren, o sea, vamos a transmitirlo a través de todos los teléfonos, así que vayan poniendo la página del cuadrado gris, y esto fue lo que pasó. y Ahí pasó viene, esto. ahí vienen, vamos. Con todo el ruido que hacemos en esta casa que de repente pase esto. En completo y absoluto silencio. La gente estaba viendo en sus celulares la performance, porque no podían ir abajo. La premisa era que no Era podían que ir no abajo. bajaran, porque entonces yo no iba a tener, con el ojos vendados, no iba a tener espacio para moverme. Yo necesitaba entonces buscar, ¿verdad? Literalmente buscar a dónde era que yo me iba a dirigir. Y decidimos entonces, ¿por qué no le decimos? ¿Por qué no le decimos que no entren hasta aquí? Claro. Llegó a Wilda y dijo, no quiero ir. Porque yo, antes de salir de la casa, decía, pero ¿y ahora cómo yo resuelvo? ¿Qué hacemos? Y, pues, ya está. Pues que no bajen, que no entren en la galería. Eso cuando llego.
Yo digo, bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es que no entre. Exacto. Y yo pensando, "Ok, pues podemos poner el live abajo, o sea, ya tenemos, pero lo resolvimos al final. Y eso era lo que tenía que pasar porque de otra manera no hubiera funcionado. Correcto. Que no, primero íbamos a tratar de bajarlo pues por grupitos, pero como sabemos cómo somos los boricuas, había quien se iba a querer quedar, había otro que se iba a poner potrón o potrona que iba a pelear porque quería bajar y para evitar eso dijimos pues que nadie entre. Y lo transmitimos a los celulares. Y se transmitió a los Y celulares. salió... Y entonces es otro nivel añadido es otro nivel añadido de la estética de la tecnología, porque la estética es un instrumento, la tecnología es un instrumento, o sea, pero también es una estética en sí misma. Yo no la manejo, pero por eso es que trabajo con que sabe manejarla. Y como el accidente me acompaña siempre, Sí. pues para mí el accidente es realmente un valor. Y generaba es un tensión, valor. ¿no? Generaba como tensión porque la gente Bueno, quería bajar, pero no podían porque no estaba autorizado a bajar. Pero resulta que lo que ocurre es que se crearon estos grupitos Sí, también. que ellos se juntaron, o sea que tampoco fue algo de que yo estoy en mi celular y estoy individual, Exacto, sino que no, había no, gente exactamente. como cuando se reunían enfrente de la televisión, la Así, familia así mismito. y ocurrió así esa mismito. dinámica, Así o sea mismito que, fue. y entonces otra cosa que ocurrió es que hubo un delay dentro Eso me contaban de los ustedes sonidos también. y se oían Porque son como distintas, una- había distintas compañías de de celular, celulares. entonces, pero creaba un ambiente muy bonito porque escuchabas el grupito y de repente en un grupito Qué escuchabas lindo. un Ve, eso tono, yo en lo otro perdí. grupito Eso yo otro. lo perdí. Y de verdad que fue una Pues experiencia única. Y es multisensorial, es lo que te digo, la vida es multisensorial. Lo que pasa es que para ahora mismo nosotros tenemos que concentrarnos en lo que estamos pasando aquí. Pero ¿qué es lo que está pasando con tus perritos, digamos, allá? Exacto. ¿Estarán locos por entrar para acá? Seguramente. ¿Estarán dormidos? Estar dormida, ¿entiendes? Los gatitos, que si el pajarito, allá en casa de mi prima comiendo alpiste donde ella le pone, que si la señora buscando a los niños, que si el hombre, que si, ¿entiendes? Hay una Claro. multiplicidad de actividad Ujú. energética que está pasando a nuestro Y son alrededor. como otras dimensiones en el mismo lugar. Múltiples dimensiones en un mismo lugar. Eso es lo que a mí me interesa. del Acá trabajo. tenemos otra performance. Hoy los vamos ¿Cuál a es batallar esta? bastante. Ya pasamos la hora del programa, pero seguimos pasando porque el tiempo no nos importa. Ah, Aquí les estoy mostrando otra performance. ¿Cuál vendrá? ¿Cuál vendrá? Cuéntanos un poco de esta. Y esto es, uno de mis amores queridos, José Morales, que vive en Nueva York. José Morales es uno de los artistas de la plástica más importantes del siglo XX y extendiéndose hacia el XXI. Él vive en Manhattan, en el barrio de los puertorriqueños nacidos y criados allá, pero tiene una conexión, criado en Puerto Rico, pero desde pequeño viviendo en Nueva York por la migración forzada de sus padres, su familia, teniéndose que ir a trabajar allá. Y esto fue una exposición que él tuvo en el Museo de Arte de Puerto Rico hace como unos 3 años, que tenía que ver con recopilar información de su relación con un tío. La historia de un tío que vino a vivir a Nueva York y trabajaba en fábricas. Él tiene uno que se quedó en Puerto Rico que construye machetes. Y este otro tío que entró a trabajar en una fábrica de uniformes de graduación. Así es que él hace toda una recopilación y otro que era pescador. Así es que la exposición que toma todo el piso, el tercer piso del Museo de Arte de Puerto Rico, en una tenía redes que le habían hecho, redes, ¿cómo se llama? Los nazos, ¿verdad? Los chinchorros de pescar. Tenía en una vitrina una serie de libretas de jornal, todo lo que él pudo conseguir cuando volvió en ese año y se lo pidió a los familiares. Esa sala tenía que ver con eso. Aquí estamos en una sala donde él cortó
toda una serie de panfletos de estos de revistas de galería y las fue montando como en unos bloquecitos y lo que decía en la pared construyó el bla, 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 bla. Así es que Javier Cardona y yo, que Javier Cardona es otro de los queridísimos, amantísimos performeros de segunda generación, a partir de nosotros, a él lo invitan y él me invita. Y ahí entonces entre los dos empezamos a estudiar las salas y también muy desde lo crudo del momento, caminamos la sala, marcamos dónde nos moverían y cuando ya llegó el performance, pues ahí se conjugó toda esa historia de nosotros como amigos del artista. Estábamos entonces transmitiendo con nuestros cuerpos como que un desdoblamiento, integrándonos a su manera. Fue magnífico, fue extraordinario. Fue extraordinario. Siempre, sí, exploración de espacio. Es que el performance es cuerpo y espacio. Y como pues, sí. ¿Qué dices, José? Que te veo ahí. No, que te acercaras al micrófono. Más cerquita. Porque Yo decía. aquí empiezan a relajarse todo el mundo y empiezan así, mira, acá está el micrófono y empiezan, sí, por mi vida. Y la gente como que me escribe, mira, que está linda la imagen, pero no se escucha. Perdón. No, aquí estamos. Yo creo que estamos en el momento de despedirnos. Okay. Agradecerte eternamente este esfuerzo y esta cooperación que has hecho y la forma que has iluminado nuestro espacio, que siempre iluminas nuestro espacio, porque les cuento que yo cada vez que llego a la casa y la veo a Wilda, empiezo a gritar porque para mí es como que me llena siempre de alegría. La gente sabe que estoy un poco loco, así que no hay ninguna sorpresa. Pero para mí también, yo creo que es recíproco, porque si no se pudiera dar, ¿verdad? Esa sincronicidad es recíproca y la admiración también, porque todos y todas sabemos que lo único que nos va a salvar el país son estos contextos independientes. Sí, los espacios Y alternativos. los espacios alternos están abriendo una posibilidad magnífica para todo tipo de contexto. Claro. Y a la misma vez es enseñanza y es compartir conocimiento, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, pues como a mí me gusta explorar espacios, pues aquí había un espacio que había que explorar definitivamente y ya nos conocíamos anteriormente, ya había tenido esa vez cuando Ozzy grabó Sí. performance, esa era la primera vez que hacíamos algo juntos. Que interveníamos juntos. Nos habíamos Sí. visto varias veces. Nos habíamos visto porque yo había venido aquí. Y yo vivía arriba vivíamos en Exacto. Fortaleza, arriba de lo de Charles Yucas, así que Exactamente, sabíamos que... pero ahí entonces hubo y un entendimiento, pero magnífico, sin tener que decir Qué nada, bueno, ¿no? Qué bueno. Así es que realmente se siente aquí una energía bien, Qué bueno. bien, de una dinámica bien vibrante. Eso es Bien lo que buscamos vibrante, para... bien vibrante. Exacto. Sí, Es magnífico. no sé si lo buscamos, yo creo que se da porque cada cual... Tenemos algo o sea, para mí, y esto es mi propia opinión, no quiero involucrar a nadie. Sí. Para mí las instituciones son bien importantes. Pero a veces en función a la cantidad de gente que abarcan, Okay. obviamente a veces se sienten limitados en las Ujú. posibilidades de explorar y llegar a los extremos. Cosa que a nosotros nos gusta porque nosotros vivimos en el extremo total. Vivimos en el extremo. Y no nos gusta, no con esto quiero decir que lo hagan las instituciones, pero vuelvo y repito, nosotros estamos, los espacios independientes estamos como primer línea de defensa y de batalla. Bueno, para fomentar la experimentación. Para fomentar la experimentación y para aportar desde ahí. y proteger nuestra cultura. Y protegerlo. Que se siente amenazada con toda esta cultura horrible del fast food que en los Sí. últimos 50 años Sí. parece que todo hay que hacerlo rápido, no se puede disfrutar los nada y recortes todo de tiene la que ser cultura. todo tiene que ser barato y feo Y desechable. y Y desechable. desechable además. Y nosotros estamos acá para proteger nuestra cultura latinoamericana, que es muy importante, Eso sí. es muy profunda, tiene
5.000 años. No, Mucho más que la del fast food. Así que exactamente, no. Y como hablaba al principio, que es interesante ver el proceso de los afrocaribeños, porque sí se habla de afrocaribeños, no es porque no es por tratar de ser mejor ni separarse, ni que mira esto, hablando tanto de afrocaribeños, pues son tan racistas como racistas. No es eso. Es que las Américas en pleno, especialmente Latinoamérica y el Caribe, estamos marcados por esa experiencia. bien fuerte. Tú lo tienes que saber. Bien fuerte. Uruguay, Argentina con el tango, Uruguay con el candomblé, Venezuela, Brasil. Nosotros tenemos folclore también y tenemos Sí, magnífico. miles de ritmos que son afrodescendientes. Afrodescendiente. Y se puede tener, así mismo como Ozzy, blanco, Blanca, rojiza, pink, los- como dice Ana, yo soy rosa. los ojos Pero grises, soy latino, luminosos, soy latino, pero soy es latino. latino y tiene un componente conoce de esa cultura, ¿verdad? No es que hay que ser, como decían antes, tan negro como la noche para ser negro. No, señor, no tiene que ver con el color de la piel en un sentido, tiene que ver con cómo asumimos una historicidad compartida. Y a mí que me gusta la música, y el obviamente a mí cuando empecé a escuchar la música afrodescendente, claro, uruguaya, brasileña, por eso. me hizo llorar, me conectó y me limpió. Se conecta y limpia, Sí, porque y de ahí esa es es que la- y viene eso es desde lo el que estamos sufrimiento que protegiendo. todo, y eso Eso es lo que estamos protegiendo. Protegiendo, Sí, sí. nos unimos en el sufrimiento Exacto. que nos hacen pasar, pero no ganarán. No, Nosotros seguiremos con nuestra para cultura, nada. con nuestras interpretaciones de la vida y Exacto. seguiremos Exacto. yendo al extremo y sobre todo con algo bien importante, sin censura Ujú. propia ni censurar al prójimo y al Exacto. otro. Exacto. Dejarlo expresarse. Y este espacio, básicamente, estos espacios independientes, no solamente este espacio, un montón de espacios que hay en este momento funcionando en Puerto Rico, están promoviendo eso. Llegar hasta el extremo porque nos pueden coartar nuestras libertades, pero nuestra libertad mental y nuestra Exacto, libertad artística, Exacto. agárrense porque no nos van a censurar y vamos a Sí. seguir adelante para demostrar y para visibilizarnos. Y Exacto. para que aquella persona o aquellos grupos de interés que quieran que desaparezcamos, no se lo vamos a permitir. Así de simple. No, y que también es un espacio mucho más amplio porque no se puede dejar afuera también a toda esta cantidad de grupos que están trabajando la tierra de nuevo y de qué manera. Oh, Sí. ¿Entiendes? todos estos amigos que han vuelto que de sí, vivir de que- afuera y están en las exacto. tierras de sus ancestros, de sus Exactamente. abuelos, cultivando la nueva. Y que han dejado quizás posiciones cómodas en donde estaban fuera del país para venir aquí, tanto de Europa como de Estados Unidos. ¿Entiendes? Entonces, ese es el espacio verdadero de libertad. Exacto. No tiene que ver con las políticas. Hay políticas de libertad que tienen que ver con cómo es que nos liberamos de la El- opresión. Bueno, la independencia alimenticia, Exacto. independencia cultural Eso es así. y Eso es lo que necesitamos. independencia energética. Exacto. La Ahí está. autosuficiencia. Y lo La vamos, autosuficiencia. y lo Sí, vamos sí, a lograr. Estamos trabajando. Y ellos van a seguir con sus políticas de opresión que van a ser cada vez más decadentes y más Exacto, ridículas, exacto. más desarticuladas y no van a poder siquiera articularse en el contexto del siglo XXI Eso es al así. cual los artistas nos permiten ingresar. Claro. A contaminarnos. Esa es la contaminación que queremos. Contaminación creativa. La contaminación creativa. Pues, últimas palabras, la Pues- dejamos a... ¿Qué es lo que está viniendo? Ok, hoy es miércoles. Hoy es Miércoles. miércoles. Ok, mañana jueves. Cuéntame, ¿qué está pasando aquí en el Cuadrado Gris? Mañana jueves tenemos un par de propuestas. Una de ellas va a estar Paula Herrera Nobile, que estuvo dando un taller de movimiento corporal, actuación, No un taller solamente, varios varios talleres. talleres. Sí, bueno, no, se le llama taller al conjunto, pero son varias sesiones. Exacto, varias Varias sesiones de taller. Y entonces ella y los estudiantes, los chiques que estuvieron presentes en esos talleres, van a dar una presentación de los trabajos que estuvieron elaborando Ujú. durante este periodo. ¿Desde qué hora?
¿Desde qué hora? Va a ser, bueno, desde las 7 de la tarde pueden empezar a pasar por acá. No, yo diría que empiecen a Este, pasar desde las 6:30, porque ellos ¿Oh, son sí? bien puntuales. Bueno, sí, ellos son Ok. puntuales. Entonces, también va a haber un tallercito público para la gente que quiera venir y participar. Pueden venir para acá. Una sesión de Sí. público para los participantes que quieran. Exacto, eso está abierto al público. O sea, que el que quiera puede pasar. También tenemos otro proyecto con Ozzy. Bueno, ¿cómo es Perdón. que, ¿qué nombre le pusiste? No, Dale, es que que esa parte es la no le tuya. pusimos, Que no tú le eres la no le música. pusimos nombre, no le pusimos nombre. Sí, le pusiste. Con Sergio Rodman, Versus. músico de los, algunos quizás lo voy a mencionar porque lo van a reconocer rápidamente, músico del gran grupo Los Fabulosos Cadillacs, con quien nos conocemos desde el año 80 y tantos. Y hemos ido a discotecas juntos, porque además los músicos en Buenos Aires, siempre no solamente uno prepara su show, sino que uno está yendo, en esa época, sobre todo en los 80, uno iba de lugar en lugar, Sí. obviamente después de la dictadura militar. Y entonces se abrían muchos lugares y todo el mundo polulaba de un lugar a otro. Va a ser una noche argentina Con la- porque básica- Paula es argentina. Paula, Mira para allá. así que es una noche argentina de riqueña creatividad. con una potencia espectacular donde todos los santos van a estar apuntando hacia el patio y hacia la casa del Cuadrado Gris, aquí en la calle Tito Rodríguez 455. Está todos invitados, todes invitados, Invitades. aquí. Así que, pues nada, va a ser una noche bien especial donde después de lo que va a estar haciendo Paula, que son unos talleres impresionantes, Sí. pues Sergio va a estar tocando música de los 80s y yo lo voy a estar acompañando en ese sentimiento de los 80 Magnífico. oscuros Como que pusiste, vivimos. dark, very dark. Exactamente, Dark, bien bien oscuro. dark. Van a venir a escuchar una música bien buena. No es una fiesta para estar saltando por todos lados, sino que Exacto. es más que nada una reunión de amigos que vamos a estar acá bebiendo unos buenos tragos de ron y como corresponde porque hace mucho calor y hay que refrescarse y vamos a estar escuchando música después de lo de Paula y ese es el medio ambiente que vamos a generar y esa energía que vamos a generar mañana jueves. Así que Magnífico. viniste hoy y vas a ver que vas a venir Bueno, mañana pues también. déjame ver, yo como... ¿Le puedes mostrar mi agenda? A ver, vamos a... ahí la estamos mostrando. Mira, Por favor. Acá, no, acá está. Dale, Cámara, aquí. ahí adelante, mira. Así, Ay, ay. Muéstrala, Ana, Se ayúdala me ahí. cayó. Así vivo. Esa es la agenda un poco más para atrás, Ok. mira, ahí tienen la agenda. Así vivo. la Así Wilda que voy Sterling, a ver señores. el jueves que tengo a esa hora para ver si lo puedo escapar. Un poco más para, vete un poco más para allá. El ¿Para jueves. cuándo? Espérate, Para acá, para para acá. El jueves arriba. El jueves, El jueves ¿Qué tengo ya? nada, el jueves viene. Listo. Ya Bueno, tengo. Pues el jueves te chavaste porque vas a tener que venir también acá. Ya tengo. ¿Ok? Y de última, te quedas a dormir en la casa de tu prima. Bueno, señores, señoras, Aquí se chicos, resuelve chiques, qué lindo. Esto ha sido increíble. Batimos récord de programa. 1 hora 28 al aire. Les mandamos un abrazo y los esperamos este jueves acá. Gracias, Wilda. Ay, un Wilda. placer Gracias. enorme. Gracias. Sí, me siento súper como yo. Y ahora nos vamos a comer. Vamos a auspiciar uno de los mejores restaurantes del planeta Tierra y de aquí de Barrio Obrero. Vamos a... La Casita Blanca. La Casita Blanca. Exacto. Ahí En la vamos calle a comer Tapia. ahora. Así que Oye, si ¿qué quieren vamos? comer comida rica puertorriqueña, la Casita Blanca aquí en Barrio Obrero. Bueno, les agradecemos. También quiero agradecer a la gente de Urban Network por ponernos siempre al aire. Desde hace muchos años nos están auspiciando el internet, así que se lo agradecemos siempre de corazón. Daniel, los dos Daniel y Daniel Jr. Y también Marcos, que nos está asistiendo en la parte técnica y nos ayudan siempre con todo. Les mandamos un abrazo fuerte y aquí estamos para cooperar, ¿ok? Noche argentino-riqueña el jueves 20 desde las 6:30 de la tarde, ¿ok? Nos vemos. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Chacha, súper.